Hola estudiantes, muy buenas noches. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Buenas noches, maestro. Sí se puede escuchar. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy nuestro último encuentro. Hoy terminamos entonces estas sesiones sobre la justicia penal internacional. Me gustaría, un poco el brillo del computador, me gustaría terminar esta sesión con un tema, creo, de supremamente importante. Vamos a hablar entonces de lo que es los principios de las reparaciones a víctimas en el marco de la justicia penal internacional, eh, y que tienen incluso una sentencia, una jurisprudencia por parte de la Corte frente a lo que son estos principios eh, para poder moverse la Corte, los jueces, frente a la reparación de víctimas en el marco de lo que es la justicia penal internacional. Aquí, digamos que, como ya lo hemos venido hablando en otras sesiones, en otros encuentros, eh, la pena, ¿sí? Am- que, o la condena que emite la Corte siempre va a ser proporcional al delito, ¿no? Veíamos ya unos ejemplos frente a la Comisión de Crímenes de Guerra, 9, 12 años, entonces, y que la máxima condena es de 30 años. Entonces no profundizaremos tanto en este punto, puesto que ya lo pasamos, ya lo vimos. Incluso tuvimos una muy buena discusión sobre una crítica a esta posibilidad. Entonces quisiera aprovechar este último encuentro que tenemos hoy y un poco recordarles que el jueves no hay encuentro, de que se creó el link, pero no hay encuentro el jueves, hoy es el último encuentro. Y entonces vamos a concentrarnos a lo que ha dicho la Corte en su jurisprudencia frente a los principios estándar que tiene para reparar. Yo les voy a compartir en el chat la sentencia, nuevamente les digo, es material de apoyo para que ustedes lo puedan tener, está en inglés, pero porque yo les doy como esta información muy general, de máster, y ustedes con esta información adicional que yo les comparto para poder profundizar mucho más en la sentencia que tiene la Corte. Hay una sentencia de apelación a esta sentencia, pero lo único que hizo la Corte fue modificar el anexo A que contenía, que había ordenado la Corte en su momento. Digamos que fue más como del procedimiento de un anexo y no hubo modificaciones en el fondo frente a lo que eran los principios establecidos por la mismo tribunal para lo que eran los principios de reparación. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo me quiero entonces remitir al artículo 75 del estatuto. No sé si ustedes lo tienen abierto, si quieren yo te los comparto. Voy a abrirlo en Google. No, y, y se los voy a compartir simplemente a modo de que tengamos el artículo 75 del estatuto. Es la norma que establece el proceso de reparación, restitución, rehabilitación y compensación a las víctimas de los cuatro graves delitos que investiga la Corte, ¿cierto? Pero el artículo que nos interesa es el primero. Es la Corte la que va a establecer cuáles son esos principios para la reparación. Luego vienen, ¿cierto?, algunos artículos, algunos numerales adicionales, como por ejemplo el fondo fiduciario, y este fondo no lo voy a profundizar, pero lo que hace este fondo es que la Corte crea una especie de ahí, un bolsillito financiero, ¿cierto?, para poder coadyudar, ¿sí?, en la reparación, pero no es el principal respondiente. Y establece también, por ejemplo, que se debe hacer la solicitud formal, establece como algunos puntos, pero no profundiza. Si ustedes ven, le da el mandato, el artículo 75 del Estatuto de Roma, le da el mandato a la Corte para que sea la Corte la que establezca entonces, por ende, estos principios. En la sentencia que yo les paso, allí en el chat, que les invito a que la puedan abrir y leer, es un caso mediante el cual la persona que está siendo enjuiciada y encontrada culpable, ¿sí?, debe hacer una reparación. Un poco el contexto, ¿cierto? Es que son crímenes de guerra basados en reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes.
para que tengan el contexto de lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué la discusión que va a tener la Corte en frente a los principios frente a unas situaciones relacionadas con estos niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado? Recuerde que en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos, todo menor de 18 años, ¿sí? No es un combatiente, es un niño, niña, adolescente vinculado forzosamente, reclutado forzosamente al conflicto armado por parte de un grupo. Y esto es condenado como un crimen de guerra. ¿Listo? Entonces, la discusión en la que se basa la sentencia que les he compartido era frente a la reparación. Y habían varias discusiones que tenía la Corte por algunas cosas que se encontraron en este caso. Cosas como, por ejemplo, la imposibilidad, por ejemplo, de repararlos a todos a la vez o de forma individual. Hubo muchas discusiones. El primer principio que establece entonces la Corte para la reparación a las víctimas enmarcadas en el estatuto y por los graves delitos es la accesibilidad, no discriminación, ¿sí? Y acceso a la información por parte de todas las víctimas. Entonces es la accesibilidad, no discriminación y información, acceso a la información de las víctimas. Este es el gran, digamos, primer principio que busca entonces que la Corte, ¿cierto? Va a tener unos estándares muy altos de no discriminar a ninguna de las partes, ¿sí? Víctimas, ya sea porque tal vez alguno de las personas actuó primero que otras. Suele ocurrir en algunos procesos de reparación que en principio hay unas víctimas que llegan mucho primero, acompañan el proceso en décadas, 20, 30, 40 años, ¿cierto? Y hasta el final aparecen otras víctimas. Aquí la Corte dice, bueno, no hay, ¿sí? Por parte de la Corte una distinción entre que unos son las víctimas u otras, ¿cierto? Dado que todas van a ser víctimas y va a establecer más adelante algunos principios adicionales para que esta posibilidad de no discriminación, bueno, y en general la no discriminación busca entonces también que la Corte pues tenga estos estándares de no discriminación por raza, no discriminación por cultura, no discriminación por religiones, por política, sino que esté basada en principio siempre a que no se vaya a discriminar a ninguna víctima. Pero la accesibilidad entonces busca también de que las víctimas puedan entonces tener, y esto, digamos, es un principio, no es una regla técnica, pero busca entonces que las víctimas tengan un acceso justo y real al sistema. Se me va realmente. Ok, listo. Entonces, les da la posibilidad entonces a las víctimas no solamente a que puedan acceder efectiva y justamente al sistema, pero adicional a la posibilidad de acceder a la información. Ahora, este debate, ¿por qué se dio? Porque una de las grandes problemáticas que tenía ese tema es que, a ver, si usted le dice, por ejemplo, usted fue víctima de reclutamiento forzado cuando tenía 8 hasta sus 15 años, ¿sí? De su edad de 8 años a su edad de 15 años, usted fue reclutado forzosamente por un grupo armado. Luego, a través de un proceso de justicia, hay una corte en La Haya, ni siquiera un juez de su país, de su municipio, de su localidad, sino en La Haya, con los estándares internacionales, que está enjuiciando, ¿sí? A los máximos responsables. Y adicional a eso, usted del día uno está siendo reconocido como víctima por esta corte. Ya va a venir el proceso de reparación. ¿Usted qué se imagina cuando usted como víctima le explican eso, que esa reparación es millonaria, que a usted básicamente le van a bajar el cielo, ¿cierto? Le van a reconstruir la vida. Ah, y lo que dice la Corte es, ojo, porque hay que manejar las expectativas de lo que sí realmente podemos hacer. Y esto suena muy desalentador, porque por ejemplo el fondo puede decir, lo lamento, pero yo no le puedo dar a usted $40,000 al año o una suma de 4 millones de euros por reparación, sino lo que le puedo dar es $1,000 para que usted pueda ir a estudiar. La reparación que le voy a dar es una compensación
una medida de rehabilitación educativa. Entonces, lo que busca este acceso a información es que las víctimas sepan realmente a qué van en el proceso de reparación, qué van a obtener con esta reparación. Porque en el principio, vuelvo les digo, si uno escucha todo lo que implica una corte en La Haya con magistrados europeos, con los estándares más altos, usted se imagina que va a ser una reparación en dinero muy cuantiosa. Entonces, aquí el estándar o este principio también busca entonces, ojo, vamos a poder dar acceso a información a las víctimas para que sepan realmente cuáles son los estándares o cuáles son los alcances que tiene esta reparación. Ahora, frente a esto, nacen dos principios, ¿sí? Que luego van a generar también unos debates al interior de la Corte. Son los principios de reparación individual y reparación colectiva. Aquí hay una discusión bien interesante. Voy a empezar por la colectiva. Porque una de las discusiones en este caso en específico era frente a la cantidad de niños reclutados, ¿sí? Y la primera pregunta que se hizo la Corte era, ¿qué se entiende por un colectivo? ¿Qué es un colectivo? ¿Qué es, cómo lo vamos a definir? Porque una cosa es que a nivel mm, privado, comercial o a nivel social en algunos países tengan unos estándares para definir personas jurídicas, ¿cierto? Entonces, bueno, Colombia tiene que una fundación o un colectivo de mujeres se debe registrar en el Ministerio del Interior o en una Cámara de Comercio. En México tiene que presentarse ante el Ministerio, ante hay una inscripción especial, reconocen la personería jurídica y esta organización tiene personería jurídica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando es un grupo de niños reclutados en medio de un estado que tiene una alteración al orden público y que no existe regulación, que recuerden que la Corte no está investigando solamente países como Venezuela o países como Ucrania, está investigando también países muy pequeños. Entonces, digamos que para la Corte fue muy difícil en entender qué es un colectivo en el contexto de la reparación. ¿Qué entendemos entonces como un colectivo? Dice la Corte. Y aquí la Corte entonces dice que lo mejor para poder entender un colectivo es basarse en la base comunitaria. Dice, mire, las reparaciones colectivas van a tener una base comunitaria, es decir, vamos a hablar de comunidad. ¿Listo? Entonces, va a decir la Corte acá, y aquí la Corte, cuando lean ustedes la sentencia, yo de verdad les invito a que la lean, en reparaciones colectivas pone el caso de Colombia, en el caso de justicia y paz, la ley de justicia y paz. Para quienes no conozcan, Colombia existían unos grupos paramilitares que hacia el 2004 tuvieron una desmovilización. Colombia creó un sistema de justicia transicional que llamó la Ley de Justicia y Paz, mediante el cual estas personas, digamos que se desmovilizaban, podían acceder a un tipo de justicia especial, ¿sí? En este caso, perdón, la Corte usó como referencia a Colombia y dijo, miren, en Colombia, alias el Alemán, de un grupo paramilitar, ¿sí? Provocó daños graves contra dos comunidades con víctimas, digamos, muy graves, por ejemplo, masacres, desplazamientos, y lo que dijo es, busquemos el ejemplo del Tribunal Especial de Bogotá. El Tribunal Especial de Bogotá le ordenó al Estado colombiano que, por favor, como medida de reparación colectiva, se aplicaran unas medidas de no repetición. Es decir, fortaleciera el aparato institucional allá a través de comités, a través de presencia militar, a través de presencia institucional, para que no se repitieran estos hechos. Dice la Corte, interesante el ejemplo de Colombia, de cómo el colectivo, la reparación colectiva, fue más hacia la base comunitaria, no hacia un grupo de personas jurídicas, no hacia 50 niños que se agruparon y dijeron somos un grupo de niños víctimas de reclutamiento. Ahora, aquí en este estándar de reparación colectiva, la Corte dice, miren, vamos a ser novedosos e innovadores, vamos a tener un enfoque innovador y vamos a evaluar cómo lo han hecho otros estados. Hagamos, digamos, como ese estudio comparado. Allí entonces deja abierta la puerta para que los magistrados
en cualquier proceso, puedan tener entonces un análisis innovador para hacer reparaciones colectivas, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, el versus, bueno, lo contrario o lo que no sería colectivo sería reparaciones individuales. Y aquí hubo otra gran discusión, que por ejemplo, ¿cómo reparamos de forma individual a las 8.000 personas víctimas del genocidio en Ruanda? ¿Cómo logramos entonces hacer reparaciones individuales? Cuando, por ejemplo, en Colombia hay 8 millones de víctimas. Ah, bueno, que Colombia tiene otro ejemplo para eso. Pero, por ejemplo, una situación como la de Ucrania, cuando digan cómo hacemos reparaciones ah, individuales en Ucrania, ¿sí? Ah, o en Venezuela, cuando el caso de Venezuela salga. Ustedes saben que para la situación Venezuela se dice que hay 5 millones de personas refugiadas, migrantes en el mundo, con ocasión a la grave alteración, crisis social, política y económica de Venezuela. Pero, por ejemplo, si llegasen a condenar al gobierno, bueno, a alguna de las personas en Venezuela, ¿cómo sería esa reparación individual a una masa tan grande de personas? Esa fue una discusión que claramente implicó entonces decir por parte de la Corte, no nos vamos a cerrar, es decir, va a existir el principio de reparación individual para las víctimas directas, ¿sí? A que considere la Corte sean los más graves. Aquí abre entonces para que sea el tribunal quien entonces dé prioridad, ¿sí? A aquellos crímenes o aquellos casos más relevantes. Ah, Esto entonces deja una puerta abierta claramente a que sean los jueces quienes digan, bueno, mire, este grupo de personas son las que han tenido mayor afectación, ha sido más grave, por ejemplo, violaciones sexuales. Entonces diga la Corte, mire, vamos a hacer una reparación colectiva al reclutamiento de niños, ¿sí? Ah, con algunas medidas más simbólicas, de rehabilitación, etcétera, pero este grupo de 50 niñas, mujeres, ¿cierto? Que adicional al reclutamiento fueron abusadas sexualmente o sufrieron violencia sexual en el marco del reclutamiento, van a ser reparadas de forma individual. Esto lo puede decidir la Corte. Aquí hay algo que tal vez se me pasó, y es que la Corte sí dijo en esta sentencia que estos principios estándar son como unos marcos, pero que no están o no son obligatorios para ningún juez, ¿sí? Esto no obliga a ningún juez de la Corte, son estándares que los magistrados o los jueces de la Corte pueden usar, pero que no los sacan. Ellos pueden, digamos, jugar un poco con esto. No obstante, la reparación entonces individuales, como principio, va a buscar reparar individualmente a las personas que se les haya cometido o hayan sufrido los más graves dentro de lo más grave, ¿no? Porque aquí es como grave, lo más grave de lo más grave. Y ah, allí esto deja una puerta abierta a los magistrados para que hagan esta argumentación. También parte de la defensa y también parte del representante de víctimas y cómo las víctimas solicitan esto ante la Corte, ¿no? Ahora, um, estamos hablando de tres principios, ¿no? Vamos con accesibilidad, que es accesibilidad, no discriminación y acceso a información, reparación individual y reparación colectiva. Y ahora la discusión, y esto ya alguna vez yo se los había mencionado en clase, frente a un principio que la Corte denominó los beneficios a los beneficiarios de las reparaciones, ¿sí? Y acá yo les había mencionado en alguna clase que la Corte lo que hace en muchos casos es aperturar una inscripción como un registro, ¿sí? Y les permite a las víctimas o las personas que se consideren víctimas de alguna persona acusada de un caso, ¿cierto? Poderse presentar. Y lo que busca este principio de los beneficiarios de las reparaciones es entonces que la Corte, ¿sí? En la mayoría de los casos entonces, pueda hacer, o en los casos, pueda hacer la apertura de estos listados para que las personas se sometan a reparaciones individuales, ¿sí? Y aquí, este principio entonces también, digamos que da guía, orienta a los jueces de la Corte para que estas listas se mantengan abiertas siempre, ¿sí? Que no me parece tan mal en la medida en la que son procesos en las que tal vez, por ejemplo,
si una persona, hombre o mujer, es víctima de violencia sexual, tal vez su proceso de sanación, su proceso de recuperación, proceso de acompañamiento, pueda ah, ser más complejo que tal vez un proceso, bueno, yo creo que todos los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra en la mayoría son supremamente graves. Hay unos que tal vez sean graves o más graves. Y en este caso lo que dice la Corte es, tal vez algunas personas en principio no se van a querer acercar porque pueda ser de pronto estigmatizada. Eh, por ejemplo, una víctima de violencia sexual que en principio no quiere que nadie sepa que fue víctima de violencia sexual. Entonces, sesgar esa inscripción como víctima a un tiempo determinado, tal vez, lo que dice la Corte, sí va a impedir que personas que han sido víctimas de algunos hechos como la violencia sexual, en principio puedan quedar por fuera. Y recuerda que estamos hablando que el primer principio es la accesibilidad y la no discriminación. Entonces aquí sí la Corte es como, bueno, mantengamos este registro abierto, ¿cierto? Lo más que podamos, o el tiempo que sea lo más necesario, con el fin de que las personas tengan en todo tiempo la posibilidad de acceder, ¿sí? A este registro y a la posibilidad de ser reparados de forma individual. Ojo, este principio de beneficiarios de reparación, ah, sí, sí está más enlazado con el principio de reparación individual, ¿sí? Pero, no obstante, puede hacer inscripciones comunitarias, por ejemplo, o de colectivos, que dice la Corte que pues, no es un término muy bien definido, ah, aunque yo creo que la Corte allí falló en el análisis porque un colectivo sí puede, la Corte sí puede crear una buena definición de lo que es un colectivo a partir de la agrupación de personas, la personería jurídica, el reconocimiento que incluso la misma Corte, pero bueno, esa discusión no la vamos a dar acá, a menos que ustedes la quieran dar. Recuerden que si ustedes quieren dar una discusión, sí está abierto el micrófono. Y el único que me autocensuro soy yo. Entonces, este principio de beneficiarios de las reparaciones busca entonces tener un listado, una inscripción abierta para las reparaciones individuales, incluso la posibilidad de reparaciones colectivas. ¿Sí? Ahora, un cuarto principio que establece la Corte para las reparaciones es el del daño sufrido. Yo tengo que serles un poco honestos y es que creo que es de los principios más difusos que tiene la sentencia, ¿sí? No, bueno, ese y el de la defensa del acusado, pero bueno, ya vamos a ver eso. Es un poco difuso porque la Corte no sostuvo una posición clara sobre esto, hizo el análisis de algunas intervenciones, ¿cierto? Ah, pero lo que sí busca este principio, según entendí yo, y lo analizamos en clase hace mucho tiempo en maestría, es que la reparación que haga la Corte, ¿cierto? Debe ser proporcional en las dimensiones financieras. ¿Por qué les digo esto? Porque Colombia también tuvo esa discusión. Es difuso, no significa que no lo hayamos entendido. Digo yo que es difuso en el término que el marco jurídico para los abogados nos es un poco complicado entender cómo los derechos se tasan a nivel económico, ¿no? Cómo un derecho fundamental tiene precio. A eso me refiero con que es un poco difuso. Y la Corte tampoco es que haya sentado un precedente claro. Y es que, por ejemplo, cuando se estaban los procesos de reparación, les voy a poner el ejemplo de Colombia, que es el gobierno demandó ante la Corte de Constitucionalidad la posibilidad de no aceptar más ah, procesos de tutela, ¿cierto?, de derechos fundamentales, porque eso significaba un hueco fiscal para el Estado. Es decir, por cada proceso en el que el Estado, en que los jueces ordenaban al Estado proteger un derecho fundamental, eso le costaba al Estado. Fue un poco como complejo de entender cómo el mismo Estado estaba diciendo este derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, me está costando plata. Y es como, claro, pero para eso es el Estado, por eso estamos coasociados todos,
contrato social, yo le pago impuestos a usted para que usted me garantice la vida, la seguridad, la paz, usted me tiene que garantizar a mí, porque para eso es un contrato social, o sea, Rousseau no se lo inventó y aquí nosotros nos sentamos como abogados a imaginarnos a Rousseau diciendo huevonadas, perdón un poco porque es un tema que sí me toca un poco la fibra sensible y es como que el Estado diga, no me ordenen a mí a que yo les deba garantizar la seguridad. Y es, pero, perdón, pero si es que para eso financiamos al Estado con impuestos, para eso fue que lo creamos, ese es como el fin del Estado, ¿no? Diferente que yo le esté pidiendo al Estado un derecho económico y social, o sea, págueme la universidad. No, eso es una otra discusión, ¿cierto? Pero los derechos fundamentales se supone que es en el marco del Estado lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso tenemos un Estado, para que me garanticen eso. La propiedad privada, bien, el derecho a tener propiedad privada, el derecho a tener seguridad, bueno, etc. Entonces, ese análisis de que el Estado mismo le diga a una corte, oiga, regule su forma en como usted me ordena a mí porque no tengo plata para pagar eso, es como, no, calma. Aquí también un poco vuelvo y digo, es un poco difuso, pero sí se puso como sobredicho que se debe tener en cuenta la dimensión financiera, ¿cierto? Versus el daño sufrido. Mm, Y acá pues yo pues tengo mis críticas, no obstante, ese es un principio que la Corte puso frente a reparación versus daño, ¿sí? Y esto igual versa sobre la realidad de poder o no pagar. Igual entonces la Corte es su principio. Y es que si no tengo cómo darle cómo reparar a una víctima, por ejemplo, porque el acusado que ha declarado que debe estar preso no tiene recursos y el fondo no alcanza, pues en teoría yo debería ser sincero con la víctima y decirle, mire, yo soy, como fondo podemos pagarle esto, estamos asumiendo esto y vamos a pagarle esto, pero no podemos hacerlo. ¿Sharon? Mi pregunta era encaminada a, hizo una distinción entre reparación y el daño. Creo que más o menos como que entendí que cuando la persona sentenciada no tenga los recursos suficientes como para reparar el daño. O sea, que no es, yo, bueno, yo lo veo como lo mismo, pues, reparación del daño. Entonces, Sí, no sé. claro, pero digamos que ¿cuál es como el estándar de la Corte? ¿Sí? Hay una orden de reparación. Digamos, ordenan a Reinel que Reinel debe reparar a las víctimas. Yo digo a la Corte, lo lamento, no tengo plata. Yo perdí la guerra, perdí el conflicto, estoy preso hace 15 años, usted hace 8 empezó este proceso, he estado preso, no tengo recursos, no tengo plata. Bueno, me voy a ir otros 8 años preso, pero no tengo cómo reparar. Lo lamento, no tengo plata. La Corte dice, ok, para eso se creó un fondo que es complementario. El fondo no es la primera medida. Y este fondo entonces va a apoyar esa reparación. Y entonces el fondo, como el fondo es una entidad también, que también tiene personería jurídica, le va a decir a la Corte, oiga señora Corte, yo no tengo todos los recursos para ir a darle a cada víctima, por ejemplo, 1 millón de euros. Lo lamento. Entonces aquí la Corte lo que dice es, hay que ponderar, ¿sí? La dimensión financiera del daño. Y esto entonces le pone, lo que quiere la Corte es ponerle unos estándares al daño. En Colombia se hizo, por ejemplo, con el Consejo de Estado, que dice, si usted sufrió daños, por ejemplo, la privación injusta de la libertad. Ustedes saben que cuando uno es privado de la libertad injustamente ante los procesos administrativos contenciosos, puede demandar al Estado para que se le repare, por reparación, un daño de la administración. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, el Consejo de Estado ordenó que el Estado colombiano, ese estándar era que los daños morales se reparaban en 100 salarios mínimos por cada persona. Esto ayudó en la medida en que daba estándares. Es decir, si usted sufrió su daño más grave, fue a psiquiatra, por las noches no puede dormir, si usted su vida se le arruinó, usted nunca más va a volver a hacer lo mismo, lo lamento, pero solamente el Estado le puede dar 100 salarios mínimos por ese daño moral. Generó unos estándares, ¿cierto? Ah, que igual la Corte aquí está dando esas dimensiones, como mire, ese daño hay que proporcionarlo a la dimensión financiera, ¿cierto? Que va a tener esa reparación. Por eso les digo, este principio para mí es muy difuso porque da muchas discusiones. En últimos, lo que busca es decirle a los magistrados o a los jueces, pondere, pondere el daño que sufrió la víctima
frente a la dimensión financiera de la reparación. Vamos a ponerle allí unos estándares para eso. No existen los estándares para la Corte, pero ya dio un principio y le da la posibilidad a los jueces de decir, bueno, a estas 500 víctimas de reclutamiento, a, la reparación va a ser para todos 100 salarios mínimos. Una cosa así, digamos que en términos de la Corte no va a hablar de salarios mínimos porque no tendría eh, esa medida de reparación, pero sí diría, por ejemplo, todos tendrán 100 euros pues, de reparación. Todo el que se considere víctima de reclutamiento y haya sido reconocida será por 100 euros. Una cosa así. Lo que me parece, y la crítica que hago, es que es muy difícil decirle a una víctima de violencia sexual, ¿sí?, que su reparación va a ser estandarizada. Entonces es como, bueno, pero ahí está este principio de buscar tener esta proporción entre el daño sufrido y la reparación. No se echaron si fui más conciso o enredé un poco más la respuesta. ¿Echaron bien? No, ok. Ah, creo que Charon está. No te escuchamos, Charon. ¿Estás hablando? No, creo que está ocupado. Bueno. Frente al siguiente principio, tenemos el principio de norma y carga de la prueba. Aquí, digamos, y esta norma y carga de la prueba no es del proceso. Aquí quiero dejar claro que esta carga de la prueba está relacionado a las cargas de las víctimas para probar, y nuevamente volvemos al mismo término, del daño sufrido. Y entonces, digamos que en este caso, lo que quería la parte de la defensa era que las víctimas demostraran el daño que habían sufrido. Demuéstreme que usted fue víctima de reclutamiento. Es como, bueno, vamos a analizar muy bien porque mm, tal vez imponerle una carga probatoria a una víctima pueda ser una carga excesiva y la posibilidad de que la víctima la pueda soportar va a ser muy complicado. Y en esto, aquí se hablaba entonces de si por ejemplo, en los procesos civiles, si usted quiere el daño emergente y el lucro cesante, ¿cierto? Se debe probar que usted sufrió el daño emergente y el lucro cesante, ¿cierto? Creo que todos estamos conscientes de esos dos términos. Y en ese orden de ideas, la Corte tenía que hacer ese análisis, y para el caso de la Corte era suficiente que las víctimas, como en un proceso civil, demostraran daño emergente y lucro cesante. Y yo creo que para estos, digamos, vamos a definirlo en los tres delitos que tiene la Corte: el genocidio, ah, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Creo que a una víctima le va a quedar supremamente, es como muy absurdo a sumarle esa carga probatoria como si fuera un proceso civil. Y es decir, señora Pepita, usted que su hijo fue asesinado en medio del genocidio, pruébeme los daños que usted ha sufrido por la muerte de su hijo. Es decir, nadie está discutiendo que su hijo fue asesinado, pero pruébeme que usted tuvo un daño emergente, un lucro cesante. ¿Cuánta plata dejó de percibir por la muerte de su hijo? ¿Cuánto, sí, o muéstreme el peritazgo ahí del psiquiatra, y usted el daño fue irreparable, tiene daño psicológico? Entonces, ¿creen ustedes que están en la condición las víctimas de estos graves hechos para probar entonces, como si fuera un proceso civil, a estos daños, ¿no? Por ejemplo, que hoy vayamos no sé, tanto a Israel como a Palestina, y le digamos a una de las personas que Hamas, por ejemplo, asesinó, que nos diga que me muestre la prueba de que está afectada psicológicamente, o que la muerte de su esposo, por ejemplo, incurrió entonces en que hay un lucro cesante, un daño emergente. No es que, por ejemplo, a una víctima en Palestina que se le mutiló un pie a causa de un artefacto, entonces pruébeme que porque usted perdió el pie ya no puede trabajar, cuánta plata. Es como el alcance que tienen estos delitos, y es la carga que tienen entonces las víctimas. En este caso, se sugirió que se pudiera utilizar
algo que ellos llaman la ah, prueba relajada, como la liviana, como está en inglés, pero en español sería como la prueba liviana, la prueba simple, como lo quieran traducir, ¿sí? Ah, y dice, digamos que lo que busca entonces es que para el caso de estos delitos, en la mayoría, por ejemplo, casos colectivos, por ejemplo, se puedan utilizar otros medios probatorios que no sean cargar a la víctima de estas pruebas. Entonces, por ejemplo, pruebas circunstanciales o inferencias que, digamos, hayan elementos suficientes para que el juez infiera que hubo un daño colectivo, un daño individual, ¿cierto? Pero esto evite entonces, en teoría, como principio, cargar a la víctima de esta prueba, ¿sí? De tener que probar que ha sido el daño, ¿no? Entonces, aquí el principio entonces busca decirle, oigan, señores jueces, en estos casos, tal vez en los casos colectivos, por ejemplo, o tal vez en algunos individuales, ustedes utilicen una norma más simple o una carga más simple, más relajada, más liviana, en la que se pueda demostrar, digamos, esos daños, ya sean psicológicos, ya sean emocionales, ya sean fisiológicos, ya sean, bueno, yo no sé si en el caso de un genocidio se puede demostrar lo cesante y daño emergente cuando ocurre un genocidio es porque la situación de la realidad social es gravísima, pero bueno, digamos que este principio entonces busca alivianar, ¿sí? A las víctimas de la carga probatoria, ¿sí? Busca aliviar, simplificar, darle una posibilidad de que en el debate no se ponga la carga de usted me tiene que demostrar, ¿sí? Um, bueno, eso va a ser mucho más simple el proceso para poder entonces reconocer esos daños. Otro principio entonces que tiene la Corte o que establece la Corte en esta sentencia es el principio de los diferentes medios de aplicación de la reparación. Y acá es donde nacen otros medios de reparación, ¿sí? En esta la Corte dice, bueno, se sugiere, bueno, recuerden que esos principios no son obligatorios, ¿no? Pero aquí la Corte dice, bueno, sugerimos que en el futuro o en algunos casos las reparaciones individuales, ah, que claramente se puede incluir la indemnización económica, también tengan otras medidas de reparación, otros medios. Y ahí se habla, por ejemplo, de la atención médica y psicológica. Aquí un poco la realidad es el cómo, ¿no? Porque recuerden que no se está investigando un Estado, se está investigando es a una persona. Pero, por ejemplo, una orden, una medida que puede indicar la Corte es que, por ejemplo, se haga el pago, por ejemplo, a acceso a educación superior. No conozco el primer caso, podemos hacerlo en la Corte, pero por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuestro lado del charco, aquí hacia las Américas, la Corte sí ha establecido unas medidas de reparación diferentes. Perdón que me salto, pero quería contarles que sí existen ejemplos. Un ejemplo, México tiene ejemplos donde se ha ordenado al Estado mexicano crear fondos para el acceso a educación de las víctimas de violencia de género, por ejemplo. Colombia tiene, por ejemplo, un fondo para el acceso a educación de las víctimas del conflicto armado, que de hecho, si no estoy mal, cerró ahorita en febrero. Entonces, este tipo de reparaciones un poco más generalizadas, un poco más globales, ¿sí? También dice como, bueno, ordenemos ese tipo de reparación, pero lo que digamos, me genera un poco de inquietud es el cómo podría. No conozco, por ejemplo, la Corte dice acá, una orden, ¿sí? Puede ser que se ordene la ayuda financiera para que la persona que fue víctima pueda continuar sus estudios. Sí, está interesante esa orden de reparación, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cómo se materializaría? ¿Sería a través del Estado? ¿Sería a través del fondo que tienen las víctimas? ¿La orden? No conozco, vuelvo y digo, yo personalmente no conozco ninguna,
Ah, pero mm, podría, o sea, la apertura que se pueda tener. Ese tipo de reparaciones diferentes a la indemnización, como por ejemplo, atención médica, psicológica y acceso a la formación, ¿sí? ¿Qué dice la Corte? Estaría dentro de los principios de otros medios para reparar a las personas. Entonces, um, creo yo que la Corte Interamericana de nuestro lado ha tenido un avance un poco más amplio, no un poco, no, ha tenido un avance mucho más amplio en términos de reparaciones, de otras formas de reparación diferentes a la indemnización económica, ¿sí? No sé si el tiempo nos dé, pero si alcanzamos, podríamos ver algunas que otras sentencias que ha dado la Corte Interamericana para ordenar tanto al Estado colombiano, al Estado mexicano, a hacer reparaciones diferentes a las indemnizatorias. Y contarles que, ya que me acuerdo que la Corte Interamericana sí tiene unos estándares en términos de cantidades para las reparaciones. Dice, por ejemplo, $100, $1000, $200 para reparar a las víctimas. Entonces, la Corte sí tiene como unos, Corte Interamericana sí tiene unos estándares más precisos. La Corte Penal Internacional no las tiene tan, ah, no las tiene definidas, ¿sí? Otro principio que tiene la que establece la Corte en esta sentencia es la reparación proporcionada y adecuadas. ¿Sí? Ah, y vuelve otra vez nuevamente, ¿cierto? Eh, al balance financiero. Y en esta sí la Corte es amplia, digo yo, más abierta a decir ah, que los jueces, magistrados de la sala que están llevando la orden de reparación, deben hacer un análisis entre el costo para determinar la reparación y la reparación mínima. Entonces aquí la Corte dice, oiga, si sale más caro ir a Venezuela para definir cuántas personas son víctimas, si sale más caro eh, todo el proceso para determinar la reparación, pues revísenlo y utilicen otro medio. Y es como, ¿esto cómo? O sea, ¿cómo se pone como principio, ¿sí? Proporcionalidad de adecuación frente al costo para determinar la reparación. Nuevamente, ¿sí? Es una postura que sí realmente limita mucho a, a la Corte ser cercana con las víctimas, ser, digamos, un tipo de justicia un poco más cercana a la víctima. Es una crítica muy personal, porque en esta sentencia, ustedes lo pueden buscar, reparaciones proporcionales y adecuadas, ah, creo que se las puedo buscar. Mm, déjenme les busco en la carta de la Corte. Ya, aquí está. A ver, espérenme. Ajá, entonces, hay que investigar frente a la determinación de los costos para la reparación en proporción, ¿sí? A poder ver quiénes son víctimas. Ah, y esto, para mí, digamos, esta definición de la Corte, de vamos a ver si es que ir a identificar víctimas, identificar cuál es la reparación, nos sale más caro que la reparación, es mejor que miremos, es otra cosa. Pues al final entonces no está haciendo el papel que debe hacer, ¿no? Bueno, esta es una crítica, no representa ni a Manchester, ni a la ONU, ni a nadie, pero sí es un poco que está haciendo la Corte, ¿sí? Con este principio, porque al final debe haber un compromiso de los estados parte para que existan realmente fondos para que se puedan hacer reparaciones. Am, pero bueno, ahí está este principio, desafortunadamente, que busca que sean sostenibles y adecuadas, ¿sí? Las medidas para identificar las formas de reparación. Bueno,
Esto nuevamente aleja a la corte de la realidad de las víctimas. Y yo creo, tengo un artículo, les voy a buscar luego, las comparto con los colegas analistas, de una crítica a la corte frente a esos mínimos estándares que tiene la corte. Porque al final la aleja mucho de la realidad de la. Otro principio que tiene la Corte, entonces, es el derecho de la defensa, y este sí es como el más difuso que encuentro yo, no confuso, difuso, porque la Corte no define tampoco una postura, y dice, oiga, en el proceso, ¿sí? La Corte se centrará en las víctimas y en el proceso de reparación. Y dice entonces el acusado, oiga, usted me dice eso, va a tener una lista abierta todo el tiempo, ¿cierto? Me está diciendo que en cualquier momento cualquiera puede entrar y usted me va a decir, usted me está diciendo a mí, a través del proceso penal, ¿sí? Porque recuerden lo que habíamos hablado en clases anteriores, yo debo conocer la naturaleza de lo que me están culpando, lo que me están la cara, ah, lo que me están cargando, y me están culpando, por ejemplo, de un crimen de guerra por reclutamiento. Pero con esta lista de víctimas, al final aparece un colectivo de mujeres, ya terminando, y dice, somos víctimas de violencia de género. Esto va a generar entonces que se me esté sumando una carga, ¿sí? Otro cargo que no ha sido debatido ni ha sido probado. Y es cierto, al final es cierto, de que el acusado está diciendo, yo, ahí no se me está dando el derecho a la defensa, no se me está dando la oportunidad de contradecir entonces estos cargos que van a aparecer con estas nuevas víctimas. Entonces el principio busca entonces darle esa posibilidad de que en todo momento, dentro del proceso de reparación, el acusado o incluso el condenado tenga derecho a la defensa para aquellos nuevos cargos o casos que aparezcan, ¿sí? Ah, ¿Por qué les digo que es difuso? En teoría, entonces estaríamos hablando de una persona que ya ha sido condenada. Van a hacer una reapertura, van a volver a investigar, van a volver a ir a juicio, otros 10 años de proceso ante la Corte. Entonces creo que es un principio un tanto difuso, pero que está dado entonces con el fin de permitir al acusado tener la posibilidad de decir, no, 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 yo no voy a estar abierto a que en cualquier momento cualquiera pueda decir un cargo nuevo y yo no tenga derecho como defender. Entonces, digamos que es un principio que sí busca garantizarle el derecho a la defensa a, al acusado por, digamos, por ejemplo, un nuevo hecho que aparezca con una nueva víctima. Recuerden que las listas de las víctimas están con apertura constante todo el tiempo. Y que esto puede entonces abrir el debate probatorio en cualquier momento, puede abrir el debate frente a nuevos casos. ¿Sí? Entonces, principio, ¿cuál? Principio de la defensa. Ahora, hay un siguiente principio, que yo no lo vería tanto como un principio, lo vería más como una orden que tiene el estatuto, y es la reparación a través del fondo fiduciario en beneficio de las víctimas. Y acá siempre hay que pensar este fondo como subsidiario, ¿sí? No es un fondo que siempre esté, mm, pues, con la disponibilidad presupuestal para reparar a todo. Incluso, sí he escuchado de casos en los que el fondo se queda sin recursos y hay que esperar una nueva vigencia, nuevos aportes de los estados para seguir reparando. Entonces, no es que el fondo sea ilimitado con la posibilidad de siempre reparar, siempre va a ser subsidiario, siempre va a estar allí con la posibilidad de entrar. Ahora, este principio sí dice en la sentencia que se le concede a este fondo que busque las mejores formas para poder hacer, bueno, al fondo no. Dentro del proceso de reparación se da ese mandato, esa posibilidad legítima de buscar medidas simbólicas, ¿sí? Eh, Está bien, digamos, las reparaciones simbólicas no están mal, ¿sí? Pero siempre y cuando sean realizados consensuadas con las víctimas, ¿sí?
Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, y aquí sí les pido disculpas a los colegas mexicanos, porque no recuerdo el nombre del caso, que se ordenó para el caso del asesinato de unas mujeres en México, el levantamiento de un monumento a estas mujeres. Y recuerdo, yo sí recuerdo que leí una intervención que tuvieron las madres de estas víctimas, que ellas decían que la gente iba a tomarse fotos, a reírse, a celebrar en la estatua, cuando la estatua no era para eso, era para reflejar el dolor, ¿sí? De lo que significaba el asesinato de sus mujeres, de sus hijas, de sus esposas, hermanas. Entonces, que al final esta reparación que ordenó la Corte Interamericana, que se fue la Corte Interamericana, de poner una estatua, un monumento público, les generó más daño. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son estos monumentos que hay en Alemania para las víctimas del holocausto nazi, que la gente se toma fotos aquí, ponen sticker y hacen todos y reel, y es como, no es para eso. Las víctimas lo que quieren con este tipo de reparación es mostrarle al mundo lo grave de lo que ocurrió y el sufrimiento y el daño que les ocasionó ese hecho. Entonces, yo recuerdo que en este caso en México, estas mujeres le pedían a la corte que, digamos, que ese tipo de reparación no les había satisfecho, ¿sí? Y que por el contrario, la gente no entendía lo de la... ¿Sabes qué? Si es como que asesinen a tu hija, y en el patio de tu casa monten una estatua y la gente venga a celebrar en la estatua que es un homenaje a la muerte de tu hija. Y es como, no es una estatua de, de Michael Jackson, o sea, no es como la estatua a un célebre cantante. Entonces, esas reparaciones simbólicas sí tienen esa crítica a que qué tanto alcance tiene es simbólico en la satisfacción de las víctimas. Por ejemplo, en Colombia, a las víctimas del conflicto armado, una de las órdenes que había dado la Corte Interamericana era imprimir unas cartillas que contaran como la historia. También se creó el Centro de Memoria Histórica. Miren, el Centro de Memoria Histórica en Colombia tienen libros, yo tengo aquí en mi biblioteca alguno de esos. Um, no veo entre los que están acá, creo que los tengo en la oficina. Hay unos libros así de gruesos que relatan hechos en el marco del conflicto armado. Y yo les quiero preguntar, ¿cuánta gente en Colombia ha leído esos libros? Y no alcanzamos ni al 5. Y cuentan hechos gravísimos en el marco del conflicto armado. El acuerdo de paz con las FARC en el 2016 creó la Comisión de la Verdad y hace 2 años la Comisión de la Verdad sacó su famoso informe. Yo le hago una crítica, un poco crítico con muchas cosas, pero le hago una crítica porque el informe lo sacaron, claramente es mucha información, ¿cierto? Pero es un universo de tantas cosas que nadie va a leer todo eso. Es decir, pudieron haber utilizado otros mecanismos mucho más light, mucho más ejecutivos, mucho más asequibles a la gente que un libro, no sé de cuántas, creo que era como 500 páginas, que no lo va a leer. Una cosa es, por ejemplo, un acuerdo de paz. El acuerdo de paz en Colombia también es un mamotreto de no sé cuántas hojas, gruesísimo, que claramente académicos lo leemos, la gente académica, los abogados, la gente fuera del país que quiere investigar sobre de paz. Um, pero la realidad, eso es un acuerdo de paz que tiene que beneficiar a la gente. La gente no lo puede leer. Pues, entonces, esas reparaciones simbólicas, no sé qué tanto esto llegue finalmente o toque finalmente a las personas que realmente son víctimas. No sé eso cómo finalmente se termina materializando. ¿Sí? Lo que llevaría entonces la Corte busca dentro de este otro principio es la posibilidad, ¿sí? De otras formas de financiación, ¿sí? Y es como buscar otras medidas complementarias para poder financiar la reparación, ¿sí? Puede ser a través de otros fondos, puede ser a través de estados parte, puede ser fondos de capital. Bueno,
digamos que este principio sí le permite entonces al, a la corte, y creo que, recuerdo que la sentencia menciona que pues, normalmente una de las ventajas es que al existir una lista, un registro claro, pues va a permitir buscar esta financiación. Pero entonces la corte sí busca, sí da como principio es, pues, ya si el acusado no tiene recursos, o los ha manifestado que no tiene recursos, y ha quedado probado que no cuenta con qué reparar, eh, el fondo tampoco está en la capacidad de reparar, busquemos otras formas de financiar la reparación a las víctimas. Está abierta la posibilidad de buscar otras formas de financiación. Con esto, colegas, termino lo que son los principios, ¿sí?, de reparación de víctimas en el marco de la justicia penal internacional, ¿sí? Ah, creo que no me ha faltado ninguno y quisiera escucharlos a ustedes sobre qué opinan sobre estos principios que tiene la Corte para hacer reparaciones a las víctimas. Adelante, pueden abrir sus micrófonos. Bueno, en lo particular, pues se me hace que están bien los principios que tiene la Corte para resarcir, digamos, el daño y pues se me hace muy completo y que la reparación del daño de la víctima sea integral, no únicamente económica. Em, está padre eso, lo del fondo, el fondo que tiene para reparar, si bien no reparar completo, pues si eso puede ayudar a las víctimas, pues qué mejor. Aquí en Sonora, de donde yo soy, hay algo así como un, digamos, fondo de víctimas, pero tienen que registrarte. Entonces, considero que pues es bueno que el gobierno y pues en específico de la corte tome esa medida, que tenga ese principio, pues. Am, Casi no entendí muy bien el principio este de la defensa, ¿no? El que dice que está medio confuso. Pero, pues sí, tiene sentido en cuanto a que la persona acusada pues tiene derecho a defenderse de los cargos y no resarcir un daño que él no hizo, ¿no? Entonces, pues muy claro, muy bien explicado la clase del día de hoy y pues igual tengo aquí el PDF abierto para leerlo en cuanto si tengo otra duda, ¿no? Perfecto. Gracias, Charo. Sí, digamos que el de la defensa lo que busca allí es como garantizar que la persona acusada o condenada, en este caso si llamamos a reparaciones condenada, pueda defenderse ante nuevos cargos, ¿no?, que sufra por parte de las víctimas. Ah, pero bueno, te los muestro un poco. Este principio lo estaba buscando mientras hablaba. Bueno, lo que yo les decía, este es un caso como tal, pero digamos, la representación de las víctimas siempre ha dicho como siempre el centro, ¿sí?, deben ser las víctimas. Pero la defensa dice, ojo, ojo, ¿no? Porque la participación de las víctimas, ¿sí? Eso no va a determinar entonces cualquier cambio en el proceso. Ahí hay unas reglas claras en el proceso por parte del estatuto. Entonces, ah, y se habla sobre que esta posibilidad, ¿sí?, de que la defensa pueda asumir su derecho a alegar en investigaciones, ¿cierto? Y cómo esto juega frente a esa lista abierta en todo momento, y que haya nuevos o existan nuevos casos. Pues yo, digamos, para mí es un poco difusa, porque la Corte en últimas, si ustedes ven, no establece, no establece una postura. Dice, esto es lo que dijo la representación de las víctimas, esto es lo que dijo la defensa, um, ya, sí, vamos a ver, pero no hay una postura muy clara de la Corte allí. Sí se entiende entonces que es un principio el derecho a la defensa en el proceso de reparación. ¿Listo?
Gracias, Charlie. ¿Alguien más quiere hacer alguna anotación sobre estos principios? Ok, hoy es... Sí, Ignacio. Maestro, una pregunta. ¿Y la Corte Penal Internacional puede en algún momento embargar bienes de un estado, materiales o financieros para garantizar, digamos, la reparación de daño en el caso de que, como usted decía hace rato, hay algunos estados que vayan a decir, no, pues estoy en estado de quiebra, o, perdí la guerra y ahora cómo pago? No, tiene esas facultades la Corte para embargar. Digamos que es improbable que la Corte pueda hacer eso, ¿sí? Ah, por eso existe el fondo, ¿sí? La persona, digamos que esa facultad, ¿sí? De realizar embargos, ¿sí? Está más sujeta un poco como lo que explicábamos con las órdenes de captura. La Corte ordena la captura, pero ese proceso de garantía la va a hacer es los estados. La persona es presentada ante un juez del estado. Es decir, esa orden, esa posibilidad de ordenar embargar cuentas y esto, no existe tan taxativamente en la Corte. No existe un reglamento que permita estos embargos. Y en teoría, casi siempre, ¿sí? Las personas que han sido enjuiciadas siempre deducen que están en condición de, de quiebra financiera, que no tienen recursos, que no pueden pagar. Y la Corte, digamos que para eso es la discusión del fondo y de las reparaciones simbólicas, porque esa potestad que tiene la Corte de enviarle, por ejemplo, una orden de embargo al Banco Central Mexicano y decirle, oiga, mire, ordénese pagar todas las cuentas, lo primero que va a decir el banco es a qué banco a cargo voy a poner yo esa plata, ¿sí? Digamos que financieramente no existe todavía esa posibilidad tan taxativa de poder hacer eso. Por eso existe el fondo. Básicamente existe el fondo por esas discusiones de cómo va a ser la Corte. Entonces, al final la Corte dice, mire, tengamos un fondo, o bueno, el estatuto tengamos un fondo para tener esa posibilidad de que en caso de que no podamos la orden de pago de compensación no sea posible por parte del acusado o del declarado condenado, lo haga el fondo, ¿sí? Ah, yo sinceramente no conozco el primer caso, bueno, debe existir, no son muchos los condenados, pero no conozco el primer caso donde se haya ordenado un embargo, porque jurídicamente no existe un marco legal todavía establecido. La Corte es muy nueva, 2002, recuerdo, 2000. Entonces no es que exista un marco legal tan fácil como, por ejemplo, para ordenarles a bancos locales el embargo de cuentas, ¿sí? Vamos a poner un hipotético de Rusia, ¿sí? Digamos que en el futuro, no sé, el otro año, se logre materializar una condena contra algún militar en Rusia, porque, no sé, el personaje se le olvidó, llegó a Francia y lo capturaron. Se fue a tomar té, fue a tomar vino a París y se le olvidó que tenía una orden de captura. Ah, ¿Dónde estarán sus recursos? En Rusia. ¿Qué tan posible es que la Corte pueda ordenar el embargo de esa plata en Rusia cuando Rusia no es un Estado parte de la Corte? Imposible, ¿sí? Digamos que lo que sí quiero es recalcar que no existe un marco normativo, ¿cierto? Que pueda o permita esos embargos, Ignacio. Básicamente dependen del fondo. Nuevamente, lo que les decía ahorita, eso aleja un poco a la Corte de la realidad de las víctimas en términos de reparación. Sí, le es muy complejo. Pero algo muy similar ocurre con la Corte Interamericana. Recuerden, primero, Ignacio, recordar que la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, investiga, condena a personas, no estados. Entonces no podría ordenarle al Estado embargar cuentas, ni nada, ¿cierto? Depende netamente del condenado. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte Interamericana ordenase al Estado mexicano indemnizar por, no sé, 300, 300 o 3 millones de dólares a Reina El Pino, ¿cierto? La Corte Interamericana no embarga las cuentas del Estado mexicano. No existe ese marco legal.
lo que hace la Corte entonces es usar otros mecanismos, como por ejemplo las órdenes que tiene, la posibilidad que tiene la OEA, que es como la organización de la que nace la Corte Interamericana, para que hagan todo lo que son las acciones contra el Estado que no cumple. Un ejemplo es Venezuela. Venezuela se retiró de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, porque las órdenes que estaba emitiendo la Corte consideraban que eran contrarias, ¿cierto? No los representaba, pero aparte porque no las iban a cumplir, no iban a cumplir ellos la Corte. Al final, ¿qué hizo la OEA en representación de Almagro? Generar todo una sanciones, promover sanciones, de aquí hablábamos de cerco diplomático. Esa es una limitante real de estas cortes supranacionales. La posibilidad de materializar, por ejemplo, eso que tú dices, ordenes y el embargo de las cuentas de Reynel Pino, quien ha sido condenado a pagar tanto dinero aquí. Entonces, no, Ignacio, no existe ese marco legal para poder realizar esos embargos. Digamos, el ejemplo, por ejemplo, de la Corte Interamericana, de la imposibilidad también de ordenar esos embargos. No sé, Ignacio, si con esto respondo tu pregunta. Básicamente quedamos con por el fondo fiduciario. Sí, ya me quedé claro, pero tengo una duda más, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo recientemente? No sé si la OTAN o quién fue el que congeló todas las cuentas de Rusia, por eso es que me surge la duda, qué acción tomaron ahí para, bueno, se escucha, ¿no? Que ya congelaron más cuentas y activos de Rusia, eso, por eso me quedó la duda que sí se puede Sí, hacer ese tipo de claro, pero esos son más acción. acciones diplomáticas, ¿sí? De estados a estados. Nuevamente, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional busca sancionar individuos, ¿sí? No a Rusia, sino a individuos. Busca sancionar a los máximos responsables de la comisión de uno de los 4 delitos de competencia de la Corte. Por ende, ¿sí? Estas sanciones, embargos, bloqueos son de los estados a estados. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea ha pedido a los estados de la Unión Europea hacer embargos, bloqueos, sanciones a Rusia, igual como lo ha hecho Estados Unidos, igual como lo ha hecho muchos estados. O por ejemplo, cuando estados sancionan a Cuba, ¿cierto? Con bloqueos económicos. Digamos, esto es más desde la perspectiva de los estados que busca hacer presión, ¿cierto? Para que otros estados cumplan los estándares establecidos por la cooperación internacional o comunidad internacional. Esto al final también obedece mucho a los intereses de cada estado, la geopolítica, aliados, ¿cierto? Pero esto no obedece a la Corte Penal Internacional, Ignacio, porque la Corte va a sancionar a individuos. Entonces nunca vas a encontrar una orden de la Corte Penal Internacional para que se sancione o bloquee económicamente o embargue cuentas a Rusia. Sí se puede, lo que sí se puede, ya que tú lo mencionas, eh, es medidas cautelares, que no lo hablamos acá. ¿Saben cuál es la última medida cautelar que emitió la Corte Penal Internacional? ¿Al, ¿Alguien? Es algo muy de hace un par de días. La Corte Penal Internacional emitió las medidas cautelares en el caso Israel-Palestina, donde le solicitó a Israel y a Palestina, bueno, en este caso Israel y a Hamas, ¿sí? Como medida cautelar la prevención, en este caso más para Israel, la prevención de la comisión del delito de genocidio. No obstante, la Corte establece que esto no es el reconocimiento de que exista el delito de genocidio, porque mientras no exista un proceso penal ante la Corte que declare que hay un culpable de genocidio, no se puede entender que la Corte esté reconociendo que hay un genocidio. Pero sí emitió una medida cautelar pidiendo la prevención, que se cumpla el acuerdo de prevención. Ustedes saben que existe el acuerdo internacional, que es el acuerdo de la prevención al genocidio, pidiéndole a Israel que pueda entonces aplicar este convenio, este acuerdo internacional, como medida cautelar. Pero más allá, Ignacio, de que de estas medidas cautelares no va a existir
resoluciones o acuerdos de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional, ordenando embargar o sancionar económicamente a los estados, ¿sí? No sé, Ignacio, si con eso respondí a tu pregunta o si tal vez tengas más preguntas. Con eso está bien, maestro, gracias. Listo. Quiero mostrarles el de Palestina, esa medida cautelar. Pareció interesante. Gracias a Ignacio porque me hizo acordar. Um, Estados partes. Espérenme, yo les busco porque esto me parece interesante que lo podamos ya rapidito. Declaración de la Fiscalía, declaración de la Fiscalía. Esto es 2020, 2023. Son remisiones. Vamos a buscar si los puedo encontrar. Denme un segundito, lo busco rápido a ver si. Ah, voy a ver si lo puedo buscar en la página de la Fiscalía. Medidas cautelares. Ok, ya sé dónde está, ya sé dónde la puedo conseguir. Ajá. Ah, listo. Y sí, la encontré. Voy a descargar y se los voy a pasar. Entonces, es interesante, parte de lo que estamos estudiando acá. Voy a compartir al chat. Ah, entonces, en esta orden, la Corte solicitó, digamos, Sudáfrica demandó ante, digamos, solicitó a la Fiscalía del Estado parte que se investigara a Israel por la comisión de los delitos, ¿no? Mire, 26 de febrero del 2024, eso está recién salidito de la de la Corte Penal Internacional. Y en esta, digamos, en esta orden se solicita a Israel la aplicación del convenio. Se la voy a que no lo está viendo. Ahí se ordena la aplicación, ¿sí?, del convenio de la prevención y persecución del crimen de genocidio en Gaza. Miren esto, ¿no? Y en este, ¿sí? Se establecen claramente unas observaciones preliminares, un examen de la interpretación y aplicación del convenio de genocidio, unas conclusiones, ¿sí? Y hay unas conclusiones y unas medidas para adoptar, página 75. Ahí está. Ajá. Entonces, miren lo que vamos a encontrar acá, ¿no? El Estado de Israel, de acuerdo con sus obligaciones al convenio de la prevención del crimen de genocidio en relación con Palestina en Gaza, ¿cierto? Debe realizar la mayor prevención de los actos, ¿sí? Conforme a los artículos 2 de la convención, en particular. Entonces, el asesinato de miembros de un grupo, por ejemplo, infringir deliberadamente a un grupo condiciones, digamos, tratos inhumanos, destrucción. Si se dan cuenta que en esta decisión de la Corte, en esta orden de la Corte, le está diciéndose al Estado, no al individuo, al Estado de Israel, ¿cierto?, que tiene una obligación con un convenio internacional frente a un crimen de competencia laboral. No obstante, no está reconociendo, ¿sí?, que exista la comisión del delito de genocidio. Está diciendo, oiga, señores de Estado de Israel,
ustedes están en la obligación de aplicar este convenio, les pedimos que deben ustedes aplicar el convenio, ¿sí? No, por ende, entonces estamos reconociendo que existe genocidio, ¿sí? Mm, es muy interesante para el análisis de estudio porque aquí ustedes, es algo que generalmente no explico por la rapidez por la que vemos las clases, ah, pero aquí también hay la posibilidad de que por parte de la Corte Penal Internacional existan medidas cautelares. Este es un muy buen ejemplo que le va a sumar a ustedes herramientas para las decisiones allá, en su juez, en sus lugares académicos, frente a lo que es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pues yo les digo, lamentablemente todos sus documentos están en inglés, ah, pero es simplemente usar Google Translation y ustedes van a encontrar allí la posibilidad de poder hacer todo lo que hace la Corte acá, ¿sí? Mm, mire, entonces lo que yo les decía, la Corte reafirma que esta decisión, la presente, no es un prejuicio, no es un juicio antes de las decisiones de la jurisdicción de la Corte, ¿sí? Y se los quiero recalcar. Esta medida cautelar no se va a entender entonces como una decisión, como un juicio que ya está dando la Corte frente a la Comisión del Genocidio, ¿cierto? En el caso de Israel y Palestina. Bueno, en este caso, la República de Sudáfrica versus el Estado de Israel. Para que ustedes también lo tengan allí. No es el reconocimiento automático de la léanselo, creo que ya se los compartí por el chat, si no estoy mal, léanselo, echen una ojeadita, es algo de tendencia mundial, está ocurriendo actualmente, es lo que está ocurriendo en el mundo, pero hace parte de, de esa necesidad que somos abogados globalizados, ahí van a encontrar ustedes material. No sé, Ignacio, si tengas alguna otra pregunta. Bueno, una última pregunta. Ahí en el tema de las Claro. medidas cautelares, me surge otra duda. Por ejemplo, dos países que están en guerra, por ejemplo, y y si un país quiere atacar, no sé, a la población civil, este, pueden solicitar a la Corte Penal Internacional esa medida cautelar para que ese Estado no ataque, ¿no? A ese cierto grupo de población en lo que hacen la salida. ¿Es correcto? ¿Sí se puede solicitar esa medida ante la Corte? De acuerdo. Ese es un poco ese es el fin de esas medidas cautelares. Recuerden que, y gracias Ignacio, vamos a hacer un recorderis, recuerden que los mecanismos del DIH, por ejemplo, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, no están diseñados para evitar la guerra, están diseñados para humanizar y proteger a la población civil y a los bienes de la población civil, ¿sí? Y a las partes que ya no hacen parte, digamos, a quienes no hacen parte del conflicto de forma activa, como por ejemplo un, un prisionero de guerra o por ejemplo un soldado herido. Entonces, estos normas de la guerra, por así decirlo, no buscan prevenir la guerra, sino buscan humanizar y proteger a la población civil. Entonces, en el caso hipotético que pone Ignacio, ¿cierto? Si dos estados están en conflicto armado, ¿sí? Ah, pero si un Estado encuentra que la otra parte sí está cometiendo crímenes de guerra o incluso delitos de lesa humanidad, puede interponer ante la Corte Interamericana, ante la Corte Penal Internacional, la solicitud de medidas cautelares que al final serían muy difíciles de cumplir en medio de un conflicto armado, pero serían como un llamado, ¿no? A que la parte sepa de que la Corte Penal y la Fiscalía los están investigando, los están haciendo un análisis sobre sus actuaciones y sí podría, como ustedes acaban de ver con el caso de Israel, Ignacio, donde la Corte le dice, oiga, señor Estado de Israel, recuerde que usted está obligado a cumplir los convenios de Ginebra y usted está obligado a prevenir esto, que usted está obligado a esto y aquello, ¿sí? Como una medida provisional. Um,
Pero sí existe esa posibilidad de medidas provisionales en el marco Gracias, del conflicto armado. gracias. Listo. No sé si hay alguien con alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces creo que la explicación fue perfecta. Espérenme un momento. Esperen. Ok, ahora. Bueno, entiendo entonces, quedó perfectamente explicado los principios. He cumplido con mi parte para que ustedes se vayan eh, supremamente informados. Ahí les comparto la sentencia para que la puedan leer, tener más claridad. Y quisiera entonces terminar esta parte, terminar este curso, con el fallo sobre la condena, ¿sí? Y hay algunos tips o algunas reglas que tiene el estatuto frente al fallo, ya sea condenatorio o absolutorio por parte de la Corte, ¿sí? Y lo que pide en principio es que para que exista un fallo por parte de la Corte Penal Internacional, es que todos los magistrados que conforman la sala de primera instancia, recuerden que hay una sala de causas preliminares, una de primera instancia y una de apelación, eh, todos los magistrados de la sala deben estar presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. Y esto entonces le impone a los jueces la obligación de estar presente en todas las fases del juicio. ¿Sí? Um, y esto entonces le pone la carga al juez de no delegar su participación en el proceso, que ocurre mucho en muchos procesos nacionales, donde el juez delega al secretario del despacho, a su oficial, al que sustancia las sentencias, aquí, para que acompañe la delegación de algún, por ejemplo, testimonio o, por ejemplo, un interrogatorio. Puede ocurrir, yo conozco jueces que sí hacen esa delegación. En esta, le ordena a los, el estatuto ordena a los jueces o magistrados, y debieron haber estado en todas las fases del juicio. Entonces, si algún juez o magistrado no participó y se da un fallo, entonces ya la parte condenada tiene una posibilidad de apelación, ¿no? Está viciado entonces de ilícita el fallo porque los jueces magistrados no han participado plenamente del proceso, ¿sí? También entonces le pide a la presidencia en ese orden de ideas de que no todos los magistrados son entonces cuerpos divinos que pueden estar presentes o presentes en todas partes, que no se pueden enfermar o que tal vez no tengan alguna calamidad, que la presidencia de la Corte defina unos jueces suplentes, ¿sí? Para garantizar entonces esa presencia del juez. Y en ese orden de ideas, entonces, ahí ya estamos hablando de otro rol que tiene la presidencia de la Corte, ¿no? Otro, otra regla que tiene el fallo de la Corte Penal Internacional es que el voto de la condena o la absolución se sugiere sea unánime, ¿sí? Ojalá en lo posible sea unánime. No obstante, si no llega a haber unanimidad, debe ser la mayoría, ¿sí? Igual estamos hablando de tres jueces. Recuerde que las salas se conforman por tres jueces y bajo esa lógica de composición de tres jueces está pensada para que pueda existir una mayoría más uno, o una mayoría sobre una minoría. Y en este orden de ideas, pero sí, digamos que lo que busca la Corte, lo que busca entonces el estatuto es que esa decisión de condenar o absolver sea en lo posible por unanimidad, ¿sí?
En el caso de que no se pueda dar unanimidad, que sea entonces por mayoría, mayoría de los magistrados. Y tiene entonces este principio que le gusta mucho a los abogados defensores, y es el principio de que el juez o los jueces deben estar convencidos, más allá de toda duda razonable, ¿sí? De la comisión de un delito. Y este principio es interesante. Yo creo que no lo vamos a poder, o no vamos a alcanzar a debatirlo acá, ah, porque si existe la posibilidad de que hay una duda de que esta persona tal vez no haya participado, no haya cometido delito de referencia a la corte, pues ya el juez debería decir, mire, no hay duda más allá, perdón, hay duda más allá de los razones. Yo no estoy 100% convencido de que esta persona haya sido culpable. Y esto pues claramente entonces va a dar con un fallo absoluto. ¿Por qué? Porque la fiscal, quien es el que tiene esa carga, no logró convencer a los jueces, ya de toda duda razonable, de que era el, ¿sí? Y este principio también lo establece el Estatuto de Roma como un requisito, ¿cierto? Ah, para poder fallar y llevar a una condena o una absolución. Mm, Y el fallo, como requisito también que establece el Estatuto, es que debe estar escrito, debe existir escrito. Ustedes pueden ingresar yo les he pasado ya varias clases de la Corte, ir a casos, ir a decisiones, van a encontrar que todas las sentencias de la Corte están escritas, todas están escritas, todas tienen un número incluso, ¿cierto? Pero debe estar motivada y fundada, ¿sí? Todas las sentencias de la Corte deben estar motivadas y fundadas. No es como 2 páginas, ordénese, o se encuentra culpable, condénese a 2 años de prisión. Ajá, pero ¿por qué? Y ahí el estatuto sí les dice como, debe estar motivada, debe estar fundada, ¿cierto? En escrito, pero adicional debe tener todo el análisis probatorio. Debe estar ese análisis probatorio, que permita entonces inferir que ustedes, porque llegaron ustedes a la decisión, ¿cierto? Sí es cierto que existen unos resúmenes o que existen unos comunicados que hace la Corte con algunos fallos, pero digamos, eso no exime a la Corte de un fallo escrito con este análisis probatorio y las conclusiones a las que llegaron este análisis probatorio, ¿sí? Le permite entonces a las víctimas, a las partes, al condenado, todas las personas interesadas, conocer cuál fue el motivo que fundó, o las razones o los motivos por las que la Corte llegó a esa decisión. Y ahí van a encontrar ustedes en los casos, ustedes sé que van a leer, están muy interesados en conocer esos casos, van a encontrar ustedes la tasación entonces del número de días o el número de años, perdón, por las cuales la Corte decide, por ejemplo, decir, no, es que son 15 años, son 9 años, esa ponderación que hablábamos, ¿no? La ponderación de la condena versus el delito que se cometió. Y ahí debería, en teoría, estar fundada el por qué son 9, el por qué son 8, el por qué son 5, 12, 13. ¿Listo? Y digamos que la finalidad de esto es poder entonces tener esa información fundada de por qué tomaron esa decisión. ¿Sí? Eso serían, en términos del estatuto, los requisitos que se imponen para que exista un fallo, una sentencia. Um, no obstante, los fallos condenatorios, ¿cierto? Eh, Todo fallo condenatorio o incluso absolutorio son susceptibles de apelación por parte, ¿sí? De las partes, ¿sí? Por mencionarle, en el juicio, ¿sí? Eh, y adicional a eso, existe un capítulo específico en el estatuto que habla del fallo condenatorio, ¿sí? Ah,
Pero la esencia misma de este fallo condenatorio, ¿sí? Que mantiene allí la Carta del Estatuto de Roma, está pensado en decir, todo fallo condenatorio, ¿sí? Debe estar basado, fundado o motivado en las pruebas. Digamos que lo que busca el Estatuto es darle esta carga a los magistrados para que sus fallos condenatorios deban ser motivados, deban ser fundados. No pueden ser deliberados, no pueden ser basados en indicios, basados en meras suposiciones, sino que deben estar realmente fundadas por parte de los magistrados. Y digamos que busca claramente sopesar lo que sería el principio de debido proceso que tendría la persona, ¿sí? Para que no pueda ser juzgado de forma injusta cuando hablamos de un tipo de justicia internacional. ¿Sharon? Sí, ahorita que estaba hablando sobre que toda sentencia debe estar fundada y motivada, me hizo pensar en lo que habíamos hablado en una de las clases, cuando esta persona ya había sido juzgada, digamos, por otro órgano y que pues el procedimiento, el proceso había sido pues, digamos, ah, pues parcial totalmente en virtud de que, digamos, el mismo país juzgó al presidente, pues. Ok, de acuerdo. Pero mi pregunta va encaminada a que si este nuevo juicio puede valorar cuestiones que se virtieron en ese juicio, porque me pongo a pensar, digamos que hay testigos que se desahogaron en ese primer juicio y que, no sé, por alguna razón murió uno de los testigos o se cree que el mismo presidente ordenó que lo mataran, ¿no? Entonces, tengo esa duda que si esta nueva corte, este nuevo juicio puede valorar lo de ese juicio. Digamos que en teoría, ¿sí? Debería ser el fiscal quien presente a los jueces ese material probatorio. Y la corte va a analizar, lo vimos, creo que lo vimos muy rápido, lo lamento, va a analizar la admisibilidad de esa prueba, ¿cierto? Y que esa prueba no esté viciada de ilicitud. Entonces ese análisis lo va a hacer la Corte en su momento de analizar si ese testimonio se presentó en ese juicio cuenta o tiene la admisibilidad, cuenta o no con que tenga la legalidad para ser tenido en cuenta. Ahí, Charo, lo interesante sería escuchar tanto a la fiscalía como a la defensa debatir ante la Corte la admisibilidad de esa prueba. Pero en teoría, ¿cierto? Sí tendría el fiscal la oportunidad de presentar todo ese material probatorio ante la Corte. Ahora, lo que en principio sí tendría la Corte como regla es que no va a analizar la decisión del Tribunal Nacional. No se va a basar como que vamos a condenarlo porque el tribunal allá en Suiza dijo que él es culpable. No, se va a basar, puede el fiscal traer esas pruebas. Pero en principio, sí, creería yo que es muy factible que la defensa tenga muy buenas herramientas para pedir que esas pruebas no sean admitidas, ¿sí? Por ejemplo. Pero ya ahí partiría del debate probatorio en que se pueda discutir si son admisibles o no esas pruebas en un juicio, que no sería un nuevo juicio, porque para la Corte sería el juicio, digamos, para la Corte sería un juicio más justo y real que se impuso en el tribunal local. Tampoco sería un tribunal de apelación, ¿sí? Ahí estamos como dependiendo de la doctrina, dependiendo del autor, del doctrinante, pero por ejemplo, en mi caso yo creería que sería, si es en esa lógica, la Corte estaría hablando de un juicio independiente, justo, y no estaríamos hablando de un juicio de apelación, una nueva instancia, sino más bien como un juicio más real y ajustado a las víctimas. Pero sí, en teoría dependerá del debate probatorio que haga el fiscal, que presente el fiscal, que presente la defensa, para que la juez lo declare admisible. ¿Sí? Interesante porque tal vez muchas de las pruebas que se llevaron a ese juicio puedan estar viciadas de imparciales
puedan estar viciadas, incluso de ilegales por reunir a la persona para que se presente, testigos falsos, bueno, etcétera. Ahí Sharon me hizo acordar de otra cosa, lo lamento, es que son muchos temas y muy poco tiempo, de que existe dentro del estatuto un delito que no está dentro de los cuatro, que se llama la obstrucción de la justicia. Y la Corte Penal Internacional sí tiene como delito la posibilidad de sancionar el delito de obstrucción de la justicia. Y es, por ejemplo, la presentación de testigos falsos, documentos falsos, etcétera. Mm, Se los voy a buscar, digamos que por el tiempo no pudimos profundizar, déjenme hablarles rápido nuevamente. Ah, de la justicia. Para encontrarlo rápido. Ah, delitos contra la administración de justicia. Ya le había cambiado el nombre. Y sí existe un tipo de delito en el estatuto que está fuera de la órbita de los cuatro delitos de competencia de la Corte y son los delitos contra la administración de justicia, ¿sí? Y estos están encaminados a sancionar y castigar, o digamos, a las personas que en el juicio, en la misma jurisdicción penal internacional, cometan, por ejemplo, falso testimonio, presentación de pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas, corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio, interferir en ellos, poner trabas o intimidar o corromper a los funcionarios de la Corte, tomar represalias contra funcionarios de la Corte, bueno, solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario. Y ahí establecen algunos parágrafos, ¿cierto? Adicionales. Les invito a leer. Gracias, Charo, por acordarme que existía esta parte. Eh, pero sí existe, adicional a los cuatro delitos de la Corte, existe el delito de obstrucción de la justicia, pero como, están más enlazados, están más pensados a todo lo que tiene que ver con a esta comisión de estos delitos al interior del proceso, ¿sí? Al interior mismo del sistema de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y allí ah, yo les tengo que confesar que sí he leído fallos donde sí se sancionan personas por obstrucción a la justicia. Bastantes. Bueno, no cantidades exorbitantes, porque la Corte no es que haya condenado a muchas personas, ah, pero sí hay, y ahí sí les puedo decir que conozco varias sentencias que sí lo establece la Corte, como bueno, adicional al delito de crimen de guerra, también se condena por obstrucción de la justicia, porque se robó, falso testimonio, o costriñó, o obligó, o falsificó, o amenazó a un testigo, etcétera. Entonces, a sabiendas de esto, quería mencionarles que sí hay estas imposiciones por parte de la Corte, ¿cierto? Para eh, las personas que obstruyan la justicia, ¿sí? Sharon, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, ninguna otra, gracias. Listo. Rápidamente, para seguir adelante con esto, lo que es la posibilidad de apelación, tenemos el derecho de apelar o de revisar y ahí iría entonces a la sala de apelación. El estatuto establece entonces la posibilidad, con derecho, ¿cierto?, de que las personas puedan apelar el fallo condenatorio o absolutorio. No solamente, digamos, si el fiscal, si la Corte encuentra que Rey Pino es absuelto, ¿cierto?, por, no sé, no haber llegado a toda duda razonable, la Fiscalía puede apelar y decir, no, no, y la Fiscalía hizo un excelente trabajo, hubo un buen debate, hay herramientas o elementos probatorios suficientes para condenar a esta persona, ¿cierto? Pero el fiscal, ¿sí? Tiene unos motivos específicos por los que puede apelar. Y créanme que me encantaría tener mucho más tiempo para poder debatir estos tres rápidamente. Los motivos que tiene la Corte, el fiscal, para poder
motivar la apelación son vicios de procedimiento, muy sencillo, error de hecho o error de derecho, ¿sí? Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué diferencia hay entre un error de hecho o un error de derecho en una sentencia, sea cual sea, en una sentencia? ¿Lo recuerdan? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un error de hecho o un error de derecho en una sentencia? Vamos, ¿nadie? Ok, sencillo. Lo más sencillo posible. El error de derecho se enfoca a que el análisis sobre la carga, ¿cierto? O el cargo probatorio se versa esa, am, sobre esa norma, ¿cierto? Recae sobre esa norma específica. Un ejemplo de ello, el genocidio tiene unos elementos probatorios específicos, ¿cierto? Y dice que se ha cometido el genocidio cuando la persona ha intentado eliminar total o parcialmente a una comunidad de racial, ¿cierto? El error de derecho, ¿cierto? Es cuando en ese fallo, ¿sí? Se ha contemplado otra norma diferente a ese análisis. Por ejemplo, un crimen de guerra. Entonces hay un error de derecho al análisis que hizo la Corte frente al fallo, ¿cierto? Ahora, el error de hecho no se basa sobre la norma, sino sobre el análisis y la valoración que hizo la Corte. Vuelvo y digo, quisiera tener mucho más tiempo para poder estar más, pero el fiscal tiene la posibilidad de motivar su apelación por un vicio de licitud procedimental, por ejemplo, uh, una prueba falsa, o por ejemplo una prueba que no, no había sido admitida, se tuvo en cuenta, etcétera, o por ejemplo un error de derecho, ¿cierto? O un error de hecho. Tenemos el suficiente tiempo para poderlo explicar, sé que ustedes lo sabían, lo lamento, pero el error de hecho, ¿cierto? Está enlazado al análisis que tiene el juez. El fiscal va a debatir el análisis, mientras que el error de derecho a la normatividad, al compendio normativo, son la Corte para España. No sé si me hice entender con esto, ¿cierto? Pero está basada en eso. ¿Listo? Vicios de procedimiento, vicios de ilicitud, vicio de procedimiento, error de hecho o error de derecho. Ahora, el acusado, el condenado, perdón, uh, podrá apelar también por un vicio de procedimiento, un error de hecho o un error de derecho, ¿cierto? O cualquier otro hecho que afecte, ¿sí? Uh, gravemente a la justicia. Yo me puedo fundar en cualquier otro hecho adicional a los motivos de nulidad de procedimiento, un vicio de procedimiento, o un error de hecho, un error normativo, a cualquier otro hecho que vaya, digamos, pique para decir que está violando la justicia. Eso para el caso del condenado, ¿cierto? Pero el fiscal se versa en los otros tres que les he mencionado. Importante que ustedes puedan profundizar un poco más en lo que serían los errores de hecho y los errores normativos, porque eso es una normativa extensa de análisis, incluso artículos, libros sobre la diferencia de una y otra, pero se deben versar en esas tres, no se puede presentar
apelaciones que no se versen en esas los tres puntos. ¿Listo? No sé, si hasta el momento ustedes tengan alguna pregunta. Todo está súper claro. Ok. Am, ya después de eso, digamos que lo que vendría sería más como relacionado a todo lo que es el nombramiento, el funcionamiento, operación internacional, la asamblea general, cada cuánto se reúnen, cómo funciona. Y ya después es más como un tema estructural que ustedes pueden leer del estatuto. Creo que hemos abordado la mayor cantidad de cosas más relacionadas con la jurisdicción y que les van a servir a ustedes para análisis posteriores frente a lo que es la comisión de estos delitos. Am, Nos quedan 10 minutos, bueno, nos quedan 11 minutos para terminar la clase. Yo les quería dar estos 10 minutos a ustedes para que puedan hacer alguna consulta adicional. Ya terminamos, no nos veríamos más. Eh, si quieren hacer una consulta adicional que se nos haya pasado, algún caso en específico, alguna inquietud, o si quieren hacer alguna recomendación sobre este curso, sobre esta clase, a Magister, aprovechando que está aquí, creo que la coordinadora administrativa, Carolina, no sé quién está, si quieren hacer alguna recomendación o también echamos algunas sugerencias sobre el curso, ¿sí? Entonces, nada, tienen, sí, literal tenemos 10 minutos y les doy el micrófono a ustedes, los escucho. ¿Por qué tan tímidos? Ignacio, sí, dale, adelante. Bueno, de mi parte, maestro, pues agradecerle mucho a usted por compartir sus conocimientos en esta materia, ya que en lo personal, pues no, no tenía muchas nociones de esta rama de derecho y pues agradecerle y estamos a la orden. Gracias, Ignacio. De verdad espero que te haya servido bastante en términos de más conocimiento. Sé que no todos, bueno, no, aquí no estamos en Haya defendiendo, siendo fiscales, pero sí son temas de interés global. Sí pasa, sí ocurre, lo estamos viendo en televisión, lo estamos como magíster en derecho penal o doctores en derecho penal, sí es importante tener esas herramientas jurídicas para dar esos debates públicos, ¿no? No estamos exentos, como vimos, a que en nuestro territorio pueda algún día entrar la Corte Penal Internacional, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia. Entonces, no estamos tan exentos a que ese tipo de cosas pueda ocurrir y interesante cómo ustedes puedan tener herramientas para poder tener estas discusiones. ¿Sí? Ahora seguramente verán otras clases en otros espacios con algunos temas más especializados y que puedan también abordar con un poco más de experticia en lo que es el genocidio, en lo que es la Corte Penal Internacional, en lo que es, por ejemplo, el crimen de la comunidad, etc. ¿Sí? Ignacio, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más quiera eh, si tiene alguna consulta, sugerencia, también recibimos felicitaciones. Aprovechen que es el espacio de 10 minuticos que vamos a tener y ya terminaríamos el curso. Bueno, creo que no. Creo que nadie más tiene intervenciones. Yo sí quería agradecerles a ustedes por su participación en estos espacios. Ha sido interesante, ha sido un curso que ha participado en la mayoría con preguntas muy interesantes, con debates muy interesantes. Y bueno, nada, agradecerles también a Magiste por el espacio y por poder tener esos espacios que alimentan un poco también el alma en términos de lo románticos que somos los abogados, ¿no? De pensar en el mundo mundial, justo, universal. Entonces,
irnos también con un poco de este análisis o tener estos espacios académicos, la posibilidad de tener estos espacios académicos, eh, digamos, son muy interesantes, son muy enriquecedores y nada, agradecerles a ustedes por su participación y a Magister por la oportunidad de estar hoy acá, colegas. Entonces, no siendo más, si no tienen más intervenciones, les dejaría para que puedan descansar y nos vemos luego en la posibilidad. Ojalá, colegas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, maestro. Que descansen, colegas.